Cuando comenzamos a ver la movida de los policías bonaerenses, vino a la memoria de todos nosotros algo que nunca hemos olvidado. Los cordobeses recordamos como si fuera ayer lo que pasó en aquellos aciagos días de diciembre de 2013 con el acuartelamiento policial. ¿Puede haber algún punto de contacto entre lo que vivimos y lo que se está gestando en Buenos Aires, por más que parece que hay un principio de acuerdo? ¿Puede haber un principio de contagio después del reclamo de la bonaerense con otras policías provinciales? En línea con nosotros, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini, que además de abogado es dirigente político. El doctor Ortiz Pellegrini fue precisamente quien defendió a los policías que fueron sancionados y llevados a juicio en ese momento. Hola doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Petete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría una lectura suya de aquello que vivimos en Córdoba y alguna comparación con esto del presente en Buenos Aires. Con mucho gusto. La primera semejanza es que todos estos procesos tienen el mismo origen. Son reclamos salariales en organizaciones verticales que van deteriorando su poder adquisitivo con absoluta ignorancia de sus superiores hasta que eso llega a un límite que explota. Bueno, así pasó en Córdoba, así pasó en Buenos Aires. La diferencia que me interesa marcar, y esto me parece interesante, es que en Córdoba el primer día comenzaron los saqueos. Hasta donde yo conozco, en Buenos Aires no se han producido saqueos. La diferencia es, que como lo probamos en el juicio posterior, aquellos saqueos de Córdoba fueron instigados por algunos intereses políticos que tenían en mira intervenir la provincia de Córdoba. Lo digo porque, fíjese, el proceso es muy similar, Buenos Aires es muchísimo más grande e importante y por lo menos hasta ahora no tenemos noticia que haya ocurrido. Y la tercera Qué interesante lo que plantea, doctor, ¿no? Qué interesante lo que plantea, y disculpe que lo interrumpa, ¿no? La instigación a los saqueos, algo que estaba armado, es decir, la sospecha es que los mismos que no atendieron el teléfono para enviar la gendarmería, de alguna manera esos mismos sectores fogonearon para los saqueos. Sí, Petete, no fueron sospechas. Cuando fue el juicio yo probé absolutamente, nada menos que los testimonios de la policía y posteriormente de los ministros, Ponteoliva y González, de que no solo que habían requerido el apoyo, sino que habían llegado ómnibus con personal de Buenos Aires, de Tucumán, y de allí salieron camionetas que levantaban las persianas y rompían las ventanas, los vidrios, e instigaban a los saqueos. Esto se probó al punto tal que usted recordará que la entonces fiscal López de Filoñuc le promovió acción penal al entonces ministro Capitanich. Bueno, eso pasó luego a Comodoro Pi y allá estará durmiendo. De todas maneras, el juicio sirvió para dejar blanco sobre negro. Fíjese que el entonces jefe de policía, se acuerda de Suárez, que fue testigo en este juicio, le pregunté puntualmente si conocía que esto había ocurrido y respondió afirmativamente. Dijo que sí. También le pregunté por qué no habían hecho nada. Y bueno, allí no supo responder. Pero la otra que quería marcar de diferencia entre Córdoba y Buenos Aires es que cuando se producen este tipo de emergencias, el gobierno debe actuar rápidamente y para ello debe tener interlocutores. La diferencia en Córdoba, hubo un interlocutor, en este caso por esas cosas del destino, la policía me nombró a mí, pero en Buenos Aires se produce una situación en forma anárquica. Cuando eso ocurre, hay una multiplicidad de peticiones que no logran unificar, y esto dificulta cualquier negociación. Claro. Y en una situación de emergencia como la que se vive, esto tiende a agravarse. Fíjese, Petete, que un policía que decide hacer este reclamo está jugando su futuro, no tiene más retroceso. O le dan lo que pide o terminan echados y pierde su carrera. O sea que está en un borde de todo o nada. Y en esas circunstancias, si no hay un interlocutor válido, bueno, está muy proclive a que se rompa o que se diluya o que finalmente termine en un caos.
Esto es el temor Doctor, que le hago tengo. la última porque lamentablemente Sí. se nos acaba el tiempo. Por su experiencia, ¿usted está a favor de un sindicato policial? ¿Es muy peligroso que una fuerza verticalista tenga un sindicato? ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, le quiero decir de que en otros países existe sin ningún problema. Claro que en otros países el ejercicio del poder es distinto. Aquí se discute mucho, no hay prohibición expresa, pero la Corte revocó un fallo que tuvo origen en Córdoba, en el juzgado 31 civil. El doctor Aldo Novak hizo lugar a la petición de un sindicato policial, pero finalmente la Corte lo rechazó. Mire, podría reemplazarse esta cuestión del sindicato si hubiera sensibilidad. Si tuviésemos un jefe en estos tipos de organismos policiales verticales, con la suficiente sensibilidad de estar preocupado por su tropa, llevando esos requerimientos a los gobernantes y generándose una situación fluida, no habría necesidad del sindicato. Pero esto desgraciadamente no ocurre, entonces se lo maneja de tipo militar, y bueno, y la gente come todos los días. Y un día no tiene dificultades para comer y bueno, vienen estas cosas. Gracias, Es decir, doctor, muy amable con nosotros como a la siempre. larga, claro, a la larga vamos a tener que crear algún organismo que signifique generar una comunicación fluida, no solo de órdenes de tipo orden cerrado, sino lo que hace la vida de un policía, la obra social, las cuestiones vinculadas a su familia o vinculadas a la vivienda, los ingresos, etcétera, ¿no? Gracias, doctor, buenas noches, muy amable. Chao, gracias a ustedes.